Muy buenas a todos, bienvenidos el día de hoy a Pano. Entonces el día de hoy, continuando con nuestra sección de neonatología, pues vamos a hablar de policitemia neonatal. Entonces la policitemia neonatal se define de varias maneras. Lo importante es que se define como un hematocrito venoso mayor al 65% o una hemoglobina mayor a 22 miligramos decilitro. Esto digamos que en sangre capilar también lo definen como un hematocrito mayor al 75% y una hemoglobina mayor a 23.7. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el aumento de este hematocrito puede llevar a un síndrome de hiperviscosidad sanguínea que conlleva muchas cosas, a muchas complicaciones. Entonces, esto lo definen como una viscosidad mayor a 12 a una velocidad de corte de 11.5 por segundo. Entonces, el mayor miedo que tenemos como clínicos en cuanto a una policitemia neonatal es el riesgo de síndrome de hiperviscosidad. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de la epidemiología. Una incidencia entre 1 a 4%. Es muchísimo más prueba incidente en pacientes prematuros, un 15%, y en pacientes post-término mencionaban un 2%. También es mucho más prevalente en pacientes que nacen en regiones pues, con una altitud alta, como en Bogotá, como en La Paz, como en Boyacá, en Tunja, etc. Y el tabaco lo relacionan como uno de los principales factores de riesgo. El tabaco es un teratógeno que pone a los infantes en alto riesgo de policitemia y ya vamos a ver que la policitemia está asociada a múltiples y severas complicaciones. También hay un mayor riesgo en niños que nacen por parto vaginal y también en niños con un pinzamiento del cordón diferido tienen un mayor riesgo de tener policitemia. Entonces, bueno, digamos que vamos a hablar un poquito de la fisiopatología y los cambios que ocurren en la vida postnatal. Entonces, recordando un poquito de fisiología de la transición, lo que va a suceder en el momento en el que el bebé nace y respira es que va a haber un cierre completo de los canales de cloro y una apertura completa de los canales de sodio. Entonces, los canales de sodio lo que van a permitir es la reabsorción de ese líquido pulmonar para que este espacio aéreo potencial que vemos aquí en la imagen pues se convierta ya en un espacio aéreo para el intercambio gaseoso y que el bebé se acostumbre a la vida extraútero. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta que fisiológicamente siempre hay un aumento del hematocrito en las primeras 2 horas de vida, donde puede llegar desde un 68 hasta un 71%. Y este va a ir disminuyendo alrededor de las 6 horas. Razón por la cual, si tenemos un niño con factores de riesgo para policitemia, pues nosotros no le vamos a tomar ahí mismo el cuadro hemático, sino que el cuadro hemático se le toma a las 12 horas principalmente. Y esto es un mensaje claro e importante porque fisiológicamente al principio va a estar elevado, entonces no tiene sentido pinchar al bebé, incomodarlo por eso. Dentro de la fisiopatología vemos que hay un aumento pues del hematocrito. Este aumento del hematocrito en sangre va a generar un aumento de la viscosidad en sangre y este aumento de la viscosidad va a generar como una dificultad como en el tráfico, como en el transporte porque los glóbulos rojos transportan el oxígeno. Entonces, al haber una disminución en este transporte, una disminución en la velocidad, genera hipoxemia, que es falta de oxígeno en sangre, e hipoxia, que la hipoxia es la falta de oxígeno pues en los órganos vitales. También este aumento de la hiperviscosidad genera un aumento a la tendencia a formar trombos, sobre todo los trombos que se forman en el pulmón. Entonces, voy a tener eso en cuenta. Dentro de las etiologías las dividen en dos tipos. En etiologías por aumento de la eritropoyesis o secundario a una transfusión. Entonces, por un aumento de la eritropoyesis se da por una hipoxia intrauterina, por una insuficiencia placentaria, pacientes pretérmino, posttérmino, drogas como el propanolol que lo mencionan. Entonces, estos teratógenos van a hacer que el bebé pues tenga un aumento de la eritropoyesis. También la diabetes pregestacional, hipohipertiroidismo, la hiperplasia congénita, las alteraciones cromosómicas, el 3, el 18, el 21 y el síndrome de Beckett-Whitman. Y las otras ya son secundarias a una transfusión. Entonces el pinzamiento diferido del cordón, la transfusión feto-materna y la transfusión gemelo-gemelo. Entonces, bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, pues como bien sabemos, son muy inespecíficas. Un bebé que puede estar convulsionando, que puede estar hipotónico, que puede tener hipoglicemia, que puede estar ictérico, taquicárdico. Como les dije en neonatología,
La clínica siempre es muy inespecífica. Lo más importante es correlacionar con historia clínica prenatal. Y como vemos, la policitemia se correlaciona con complicaciones a largo plazo como déficit motor, alteraciones en el neurodesarrollo. Nos puede llevar a una enterocolitis necrotizante, trombosis de las venas renales. También nos puede llevar a trombosis pues, pulmonar. Sí, entonces es importante tener en cuenta la importancia de identificarla a tiempo porque esto nos lleva a muchísimas complicaciones. Entonces, clínicamente en los pacientes con policitemia siempre vemos otras alteraciones clínicas asociadas. Una es la hipoglicemia. Vemos que en los pacientes con policitemia, entre un 12 a un 40% tienen hipoglicemia. Pues por lo mismo, porque el aumento de los glóbulos rojos aumenta el consumo de glucosa y esto los pone en mayor riesgo de tener hipoglicemia. Ictericia, también por eso mismo, porque al haber un aumento de los glóbulos rojos, hay un aumento de la hemólisis, y este aumento de la hemólisis pues genera un aumento del metabolismo de la bilirruina que les termina produciendo ictericia. Entonces es importante buscar estas dos alteraciones en aquellos niños que tengan un hematocrito mayor al 65%. Entonces el diagnóstico va a ser clínico y paraclínico. Vamos a buscar los factores de riesgo de cada paciente y a partir de eso pues vamos a dar el diagnóstico. Es muy sencillito. Entonces, bueno, ¿cuáles son los principales pacientes en riesgo? Los principales pacientes en los que yo voy a decir, uy, mucho cuidado. Entonces, el primero es el paciente pretérmino. Otro es el hijo de madre diabética y el otro son los pacientes con restricción del crecimiento intrauterino. También mencionan embarazo gemelar, que también, pero los principales son estos tres, el 1, el 2 y el 4 que tengo aquí listados. Esto que nos mencionan aquí de la conducta es de guías europeas, pero en realidad esto no se hace por lo que les dije. Esto solo va a conseguir anemizar al niño, lo importante es un cuadro hemático a las 12 horas. Pero en estos tres grupos de riesgo tenemos que estar preparados e ir pensando en, hey, este niño me puede nacer con policitemia. Ya en cuanto a diagnósticos diferenciales, pues está la neumonía, la sepsis neonatal, la hemorragia intracraneal, las anomalías intracraneales, anomalías del corazón como el ductus persistente o la hipertensión pulmonar, que también es una complicación, pues son diagnósticos diferenciales de policitemia, los cuales también deben pensar y se deben analizar. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos este flujograma. Digamos que este flujograma nos muestra cómo sería el tratamiento en pacientes en los cuales se encuentran a nivel del mar. ¿Listo? Entonces, a nivel del mar, perdón, no a nivel del mar, no, sino a altitudes altas, el tratamiento es diferente a cuando es a nivel del mar. Aquí vamos a analizar pues aquellos pacientes que vamos a tener en pacientes con alta altitud como Bogotá. ¿Listo? Entonces en estos pacientes toda policitemia sintomática se debe tratar. Se le debe dar al paciente una exsanguinotransfusión parcial. Siempre a todo paciente sintomático se debe tratar. Es el primer mensaje. Ahora bien, si el paciente está asintomático y tiene policitemia, ahí sí van a cambiar las cosas. Entonces, si el paciente tiene un hematocrito entre 60 y 70, simplemente vamos a vigilar los líquidos, vamos a ajustar los líquidos, lo vamos a hidratar si lo vemos deshidratado, simplemente lo vamos a observar. Pero si el hematocrito es mayor a 70, se tiene que hacer una exsanguinotransfusión parcial. Entonces este es el otro mensaje importante. Siempre que se tenga un hematocrito mayor a 70, se debe realizar una exosanguinotransfusión parcial. ¿Listo? Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.